Bien, y nos encontramos una vez más en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante como es el tratamiento de las alteraciones del humor. Entonces vamos a comenzar con la depresión y vamos a hablar de las propiedades farmacológicas, de los mecanismos de acción y de los efectos adversos de unos medicamentos muy usados, pero también muy mal usados en todo el mundo, que son los antidepresivos. Cada vez que yo voy a hablar de antidepresivos, me imagino esta imagen, lo que la gente se imagina, que es una pastilla que va a dar felicidad, que nosotros vamos a poder dar el complemento para la felicidad en una pastilla. Infelizmente es una realidad que no existe, que afortunadamente no existe porque no podemos reducir la esencia humana a un medicamento. Entonces, lo primero que debemos saber es que los antidepresivos son medicamentos muy útiles cuando se usan adecuadamente. Es decir, para que yo pueda indicar un antidepresivo y que sea efectivo, necesito que el paciente sí esté deprimido. Si yo no tengo problemas, por ejemplo, de depresión, no tengo una alteración del humor, la medicación no va a servir, no va a ser efectiva. Necesito indicarla en personas que tengan precisamente un problema con depresión para que el efecto pueda ser positivo. Durante mucho tiempo se creyó, o era un paradigma muy vigente, y era que los antidepresivos deberían o se consideraban útiles cuando producían una mejoría más o menos del 50% de la sintomatología que el paciente presentara. Esto es importante recalcarlo porque esto es un paradigma antiguo. Nosotros necesitamos hoy en día que el paciente mejore totalmente y es a lo que nosotros apuntamos. Un trabajo intenso de todas las especialidades, tanto de psiquiatría como de psicología, de salud ocupacional, de todas las entidades encargadas en ayudar a la recuperación de los pacientes con depresión. Trabajamos en conjunto para lograr una remisión completa de los síntomas. Eso es un tratamiento eficiente. No podemos quedarnos en la mitad del camino, no podemos quedarnos pensando en que si el paciente mejora un poquito va a estar mejor. Tenemos que lograr que el paciente tenga una mejoría satisfactoria y completa para sentirse bien. En esta curva vamos a comprender tres conceptos importantes a lo largo del tiempo. Este es un tiempo determinado en 12 meses, un año. Ustedes ven que el comienzo de la sintomatología asociaba al comienzo del tratamiento para producir remisión, o sea, para producir el alivio de los síntomas, lleva un tiempo aproximado de entre 4 y 12 semanas. Durante ese periodo de tiempo es común que el paciente presente recaídas, es decir, que presente nuevamente con intensidad los síntomas que originalmente tenía. Después de un lapso de tiempo de más o menos entre 2 meses y 4 meses sin que se presenten recaídas y en el que el paciente esté continuamente sin los mismos síntomas o por lo menos sin la misma intensidad de síntomas, vamos a hablar de una remisión, es decir, de que termina un episodio depresivo y que tal vez pueda comenzar otro. Cuando se completan por lo menos 2 meses del episodio de que el paciente no tiene síntomas depresivos del episodio anterior, vamos a hablar de una remisión, desde una eliminación de los síntomas, y cuando nuevamente el paciente vuelve a presentar la sintomatología, vamos a hablar de una recurrencia. Antes de ocurrir la remisión, vamos a hablar de recaída. Entre el comienzo del síntoma, la mejoría y antes de la remisión, si hay una nueva intensidad o un nuevo aumento de la sintomatología, vamos a hablar de una recaída. Entonces los conceptos son respuesta cuando hay mejoría de los síntomas, cuando hay alivio de los síntomas, recaída cuando no han pasado por lo menos 2 meses sin síntomas, y remisión cuando pasan 2 meses continuos sin presencia de la sintomatología o aumento de la sintomatología. Y la recurrencia es cuando el paciente presentó el episodio depresivo, lo superó
hubo una respuesta, lo superó, pasó a remisión y después vuelve a presentar síntomas depresivos. Es decir, estaríamos hablando que la recurrencia sería otro episodio depresivo. En esta gráfica también podemos observar lo que estamos hablando, la respuesta completa cuando se presenta la disminución de la intensidad de los síntomas o que el paciente vuelve al estado basal, es decir, estamos hablando de la eutimia, que puede presentarse entre la respuesta y la recuperación, episodios de recaída, cuando no han pasado 2 meses sin síntomas y el paciente presenta o nuevos síntomas depresivos o exacerbación de los síntomas que ya tenía, y la recurrencia, cuando el paciente ya tuvo la recuperación, terminó el episodio depresivo, y recurrencia porque comienza un nuevo episodio depresivo. Bien, esta diapositiva es muy importante porque ustedes van a comprender aquí la gravedad de la cuestión asociada al tratamiento de la depresión. Van a entender la gravedad de no hacer el tratamiento adecuado, van a entender la gravedad de dejar al paciente, esa idea absurda que muchas personas tienen de que, bueno, todos tenemos que estar tristes, entonces yo dejo la depresión estar. Cuando los pacientes son tratados con un antidepresivo, durante los 3 primeros meses de tratamiento, solo el 33% de los pacientes remite. Quiere decir que de 100 pacientes, solo 33 pacientes van a sentirse recuperados. Es un porcentaje muy bajo. Con el segundo antidepresivo, después de 3 meses de tratamiento adicional, o sea, estamos hablando ya de 6 meses, el 20% de los pacientes logra remitir. Obviamente lo vamos acumulando, ya vamos en el 53%, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo. Imagínense, por ejemplo, un paciente con una sepsis que estemos esperando este porcentaje de recuperación. Sería catastrófico porque sería letal. Con el tercer antidepresivo, después de 3 meses de tratamiento, es decir, de 9 meses de tratamiento, entre el 6 y el 7% de los pacientes que no han respondido adecuadamente. Y con el cuarto antidepresivo, después del primer año de tratamiento, entre el 6 y el 7%. Es decir, que en conjunto aproximadamente el 70% de los pacientes van a responder satisfactoriamente al tratamiento intensivo con antidepresivos. Sigue siendo un porcentaje muy bajo. Quiere decir que por más de que lo intentemos, que nos esforcemos y que lo hagamos, hay una respuesta todavía baja de la depresión a los antidepresivos. En esto radica la importancia de diagnosticar oportunamente, de diagnosticar certeramente y de comenzar el tratamiento oportuno. Los síntomas residuales menos comunes cuando el paciente logra la remisión son el humor deprimido, la ideación suicida y el retraso psicomotor. Y los síntomas más comunes cuando el paciente logra remitir o logra estar más cerca de la eutimia o en la eutimia son el insomnio, la fatiga, la disminución del interés y la disminución en la capacidad de concentración. Todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actúan de la misma forma en conjunto. Tienen algunas otras atribuciones farmacológicas, pero todos van a producir un bloqueo del receptor SERT. Recuerden que cuando el neurotransmisor, cuando la serotonina sale del espacio presináptico hacia el espacio postsináptico para hacer la acción, es recapturada para ser transportada nuevamente al terminal axónico por el transportador SERT. Ese transportador SERT va a ser bloqueado por todos los medicamentos que hacen parte de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora bien, vamos a recordar qué es lo que está pasando con un paciente depresivo. Con esta imagen vamos a recordar qué es lo que acontece. Cuando hay reducción de la disponibilidad del neurotransmisor, en este caso la serotonina, vamos a ver que hay una disminución en la sinapsis del neurotransmisor, pero en el espacio postsináptico la tendencia de los receptores postsinápticos, en este caso los 5-HT
de serotonina van a estar tendientes al alza, es decir, va a haber un aumento enorme de la cantidad de receptores. Recuerden, por ejemplo, lo que les comentaba el otro día del estudio que se ha hecho en post-mortem de pacientes suicidados que tienen todos una tendencia al alza en los receptores postsinápticos de serotonina. Pero también va a haber una tendencia al alta de los autorreceptores o receptores 5-HT1A de serotonina. Entonces nosotros vemos acá en esta gráfica el aumento a la izquierda tanto de los autorreceptores 5-HT1A como a la derecha en la terminal postsináptica de los receptores serotoninérgicos 5-HT. La sintomatología de la depresión entonces está asociada también a la tendencia al alta de los receptores postsinápticos y de los autorreceptores. Vamos a ver entonces cronológicamente cómo funciona, cómo es el mecanismo de acción de los IRS. Entonces, cuando nosotros administramos, cuando el paciente toma un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, el medicamento bloquea la bomba de recaptación de serotonina al SERT. Entonces, cuando es bloqueada, lo primero que va a aumentar es la disponibilidad de serotonina en el área somatodendrítica y termina siendo muy baja todavía en el área axonal, postsináptica. Cuando aumenta la serotonina en la parte somatodendrítica, entonces los autorreceptores serotoninérgicos van a disminuir o van a tener una tendencia a la baja y se va a inhibir el bloqueo que existe para la transmisión de serotonina hacia la terminal axónica. Cuando se desinhibe ese bloqueo, se termina, por tanto, produciendo un aumento de la disponibilidad de serotonina en la terminal axónica y en la parte postsináptica con una tendencia posterior a la baja de los receptores postsinápticos serotoninérgicos o 5-HT. Cuando vemos esta gráfica lo podemos entender mejor. Vemos en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, la disponibilidad del medicamento produciendo el bloqueo del transportador de serotonina con un aumento en la disponibilidad posterior de serotonina, una disminución en los autorreceptores 5-HT1A, posteriormente la desinhibición del bloqueo del flujo, que se puede ver como una flecha que está entre la parte somatodendrítica y la axónica. Eso va a permitir que haya mayor disponibilidad posterior. En la gráfica de la derecha lo pueden ver al lado derecho de la disponibilidad de serotonina y por último una tendencia a la baja de los receptores postsinápticos serotoninérgicos. El segundo medicamento es la sertralina, también es muy comercializado, bloquea al igual que todos estos medicamentos el transportador SERT y también inhibe el transportador de dopamina y adicionalmente se une a un receptor sigma. No está bien especificado todavía cómo funciona uniéndose al receptor sigma, pero parece ser que esto le da a la sertralina una ventaja muy importante para trastornos de la ansiedad. Es un medicamento muy usado para trastornos de la ansiedad en general, para crisis de pánico. Es un medicamento muy útil en las depresiones atípicas, al igual que la fluoxetina, es decir, en pacientes con tendencia al insomnio, con mucha inhibición, con baja energía. La sertralina disminuye el apetito, por eso suele recomendarse generalmente después de las comidas y en tomas diarias porque puede producir una hiperactivación del paciente. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si por ejemplo el paciente tiene problemas para dormir o tiene insomnio, en evitar este tipo de medicamentos. El otro medicamento es la fluvoxamina. Infelizmente nosotros no lo comercializamos mucho, no se distribuye mucho en Latinoamérica. La fluvoxamina ha demostrado tener una mayor evidencia en depresiones psicóticas, por ejemplo, pero nosotros solo disponemos para depresión psicótica con mejor evidencia, disponemos de la sertralina. La fluvoxamina, al igual que todos, es un bloqueador del SERT y adicionalmente se une el receptor sigma 1
tampoco es conocido, al igual que la sertralina, pero tiene mejor efecto, por ejemplo, para el TOC, para la ansiedad y para la depresión psicótica. El otro grupo de medicamentos cada vez en más uso, cada vez más famosos, con más indicaciones terapéuticas, son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Vayan recordando que ya tenemos serotonina y noradrenalina, nos queda faltando dopamina para completar la teoría monoaminérgica como el origen de la depresión. El primer medicamento inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina es la venlafaxina. Es un inhibidor potente de serotonina y de noradrenalina. Sobre todo es más potente como inhibidor de serotonina que de noradrenalina. Para que sea más potente, o por lo menos que llegue como a equiparar el bloqueo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, debe darse en dosis altas. El metabolito de la venlafaxina es la desvenlafaxina, que hoy en día se comercializa como medicamento aparte. Es más potente para el bloqueo de la recaptación sobre noradrenalina. Tiene una ventaja adicional a la desvenlafaxina, y es que, por ejemplo, los efectos adversos iniciales como la náusea, el vómito, un poco la cefalea, se pueden reducir si se administra en dosis XR. Son muy efectivos como antidepresivos. La venlafaxina, sobre todo en presentación XR, es muy útil también para los trastornos de ansiedad. Y por último, como inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, también tenemos a la duloxetina, cada vez más famosa, un muy buen medicamento, un potente bloqueador del SER, también el bloqueador de la recaptación de noradrenalina, y adicionalmente tiene propiedades muy útiles para el dolor. Durante mucho tiempo pensamos que el dolor era simplemente la manifestación física. Hoy en día sabemos que la depresión también produce un dolor que es anímico, pero no es necesariamente el único dolor que va a curar o que va a disminuir la duloxetina. La duloxetina también es útil para el dolor físico, derivado, por ejemplo, de la fibromialgia, del dolor neuropático, de cualquier tipo de neuropatía, la neuropatía diabética, la neuropatía por compresión, y tiene gran utilidad en la duloxetina para pacientes que se agravan, es decir, que su estado anímico se agrava por un dolor físico como la neuralgia, como la neuropatía, y adicionalmente es un antidepresivo también potente. Ahora tenemos a los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de dopamina. El medicamento prototipo de este grupo es el bupropión. El bupropión es un bloqueador de noradrenalina y dopamina, pero también es un profármaco. ¿Y por qué es un profármaco? Porque su metabolito, el hidroxibupropión, es más potente como bloqueador de noradrenalina que el mismo bupropión. Y adicionalmente el hidroxibupropión se va a almacenar en el cerebro, lo cual le da una gran ventaja. El metabolito es más potente para bloquear la noradrenalina. Adicionalmente, como antidepresivo, el bupropión también se puede usar para el craving de la cesación tabáquica, un elemento muy importante y un uso muy importante también que se le da al bupropión. Tiene una ventaja adicional el bupropión, y es que de todos los antidepresivos que estamos viendo, al igual que la vilazodona, produce cero o muy poco efecto adverso sexual. Por el contrario, un paciente que esté muy inhibido por el uso de antidepresivos como los IRS, por ejemplo, si le damos bupropión, mejora bastante, hay una respuesta bastante en la mejoría de la función sexual de las personas. Y para disminuir los efectos adversos como la náusea, la irritación gástrica, la presentación XR es más útil. Por ejemplo, para el craving del tabaco, de la nicotina, también se prefiere la presentación XR.
Es útil obviamente en depresiones en personas mayores, en adultos mayores, pero también en personas jóvenes que tengan sobre todo alterado el ritmo circadiano. La mirtazapina y la trazodona hoy en conjunto tienen una gran utilidad, sobre todo como sedativo, más que como antidepresivos. Ahora vamos a ver un grupo de medicamentos que fueron los primeros antidepresivos, que el hallazgo fue incidental, también porque tenían mayor efecto o mejoraban el ánimo en pacientes con tuberculosis porque se usaban como antituberculosos. Hoy en día, infortunadamente, no se usan mucho, sobre todo por el desconocimiento y por los falsos mitos que se han ido estableciendo en relación a ellos. Y son los inhibidores de la monoaminooxidasa, los comúnmente llamados los IMAO. Los IMAO producen el bloqueo, la inhibición de la enzima que va a catabolizar a las monoaminas, en este caso a la dopamina, a la noradrenalina y a la serotonina. La monoaminoxidasa existe de dos formas, la monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B. A diferencia, por ejemplo, la tranilcipromina inicialmente es un inhibidor de la monoaminoxidasa A, aumentando la disponibilidad de serotonina y noradrenalina, y a dosis altas pierde la sensibilidad, la especificidad por la monoaminoxidasa A y también va a inhibir la monoaminoxidasa B. Bien, y por último vamos a ver a los antidepresivos tricíclicos, que también fueron medicamentos que después del desarrollo de los inhibidores de la recaptación de serotonina se dejaron de usar bastante, sobre todo por el perfil de efectos adversos, aunque se reconoce y se sabe que su gran potencial como antidepresivos. Los tricíclicos todos bloquean la recaptación de noradrenalina. Adicionalmente, los antidepresivos tricíclicos tienen una acción antagonista H1, alfa 1 y M1, y adicionalmente bloquean los canales de sodio sensibles de voltaje. Algunos también pueden producir inhibir la recaptación de serotonina. Entonces el perfil de efectos adversos de los tricíclicos más comunes entonces son la sedación, el aumento de peso al ser bloqueante de los receptores H1, el efecto muscarínico produce boca seca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento, por ejemplo, siendo un hecho bastante difícil en personas mayores, con la retención urinaria. Imagínense un paciente con prostatismo y adicionalmente con un bloqueo, un antagonista muscarínico. El bloqueo alfa 1 produce hipotensión ortostática, lo que hace que sea muy necesario educar al paciente para la toma, para que sepa en qué momento tomarlo, para que sepa cómo levantarse cuando está acostado o cuando está sentado. El bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje en el sistema nervioso central y en el corazón puede producir convulsiones, arritmias y paros cardíacos. Obviamente estamos hablando de pacientes que están predispuestos y en pacientes que no se administran adecuadamente las dosis. Los antidepresivos tricíclicos no se pueden dar conjunto con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Por lo menos hay que esperar 2 semanas, que es el efecto en el que se va a depurar la molécula del IMAO, porque obviamente como los antidepresivos tricíclicos pueden producir paros cardíacos, arritmias, alteraciones cardiovasculares, se puede exacerbar con el efecto de los IMAO. Bueno, nos vemos en la próxima clase, que sería la clase de estabilizadores del humor. Hasta luego.